Vidas ejemplares. Santa Margarita María Alacoque. La mensajera del Sagrado Corazón. Corría el año 1651. Claudio Alacoque tenía una hacienda en Lautecourt, de la campiña francesa. Sus hermanas Catarina y Benita y su cuñado Toussaint le ayudaban en el trabajo. Cierto día, mientras se enfriaban los cubos de mantequilla recién hecha, Benita le preguntó a Toussaint: ¿acaso esperas que Claudio te traiga un tronco de caballos nuevos? Toussaint dijo: has adivinado. Solo con caballos nuevos podemos arar bien estos campos, Benita. Benita le dijo: pero nuestro hermano Claudio solo sabe despilfarrar el dinero. Catarina comentó: la culpa es de la esposa de Claudio, Filiberta. Tiene dominado a nuestro hermano y está arruinando la herencia de sus hijos. Toussaint dijo: no digas eso. De todos modos, la hacienda es de Claudio y su familia la heredará. Catarina: ya veremos eso. No es justo que nosotros trabajemos para que Filiberta se aproveche. Mientras, ajena a las intrigas de las tías, la pequeña Margarita María, hija de Claudio y Filiberta, iba subiendo la montaña con Juanito, su hermano, hacia la cumbre. Toussaint trató de detenerlas. Le gritó: venid. No quiero jugar. Tengo que avisarles que ha llegado vuestro padre. Pero al llegar a la cumbre, en ese preciso momento, María Margarita escuchó en sus oídos las campanas del Ángelo y una visión, la cual ella comentó: es el corazón de Jesús y Él quiere que yo lo vea. Segundo después llegó su padre y, al abrazarlas, le dijo a Margarita: la condesa ha venido conmigo y quiere llevarte a su castillo a pasar una larga temporada. Margarita dijo: ¿está Lautecourt, mi madrina? ¡Qué bueno! La vieja condesa de Corcheval saludó con gran alegría a su ahijada Margarita. Esa noche hubo una cena que estuvo animadísima, llena de buen humor, buenos augurios, y estaba toda la familia. Incluso asistió también el padre Antonio, que era el hermano de Claudio. La condesa también les comentó que Margarita estaría cerca de sus padres, porque Corcheval no está lejos, y aliviará mucho mi soledad, decía. Su padre Claudio, hablando con Filiberta, le dijo: ¿estás resignada a dejarla ir? Filiberta le contestó: todo sea por el bien de Margarita. Así, poco después, Margarita partía para el castillo de Corcheval con su madrina, y durante 2 años la niña alegró la vida de la achacosa ancianita. Para Margarita lo mejor era el recogimiento de la capilla del castillo. Ella, cuando llegaba a la capilla, hablaba con el buen Jesús y aún decía palabras que no comprendía todavía. Un sacerdote hasta se sorprendió escuchando su promesa. Margarita decía: te hago voto de eterna castidad, Señor. El sacerdote se acercó y a la criatura y le dijo: ¿sabes qué quieren decir voto y castidad? María dijo: no, padre, no sé qué quieren decir.
pero son palabras que me salen del corazón. Poco tiempo después, la condesa murió y su padre llevó a Margarita otra vez a la Haute Cour. Claudio, su padre, estaba resfriado y una noche de nieve empezaba a caer y hizo toser. El padre, al llegar a la casa, temblando de frío, encontró a su esposa, que le dio un vaso de vino y le comentó que era mejor que llamen al médico. El padre dijo: no, esto es solamente un resfrío, mañana estaré bien y podré atender los asuntos de Corcheval, ahora que la condesa ha fallecido. Y así, enfermo aún, al día siguiente salió a realizar los trámites que eran urgentes. Trabajó en exceso y al padre Claudio también se le veía la muerte pintada en su rostro. Y así fue como al fin murió, y dejó desamparada a su familia. El Vía Crucis de Margarita iba a comenzar. Las hermanas del desaparecido, Catarina y Benita, creyeron llegada la hora de intrigar y desposeer a Filiberta. Entre ellas se comentaban que tenían que reorganizar la hacienda, meter al orden a Filiberta y a Catarina, por lo menos hasta que el hijo mayor Claudio alcance la mayoría de edad y pueda tomar posesión de la herencia. Luego se encontraron las hermanas en presencia de Filiberta y le comentaron que Toussaint había quedado como tutor de los niños y que además tenían que darle las llaves de la casa. Y también dijeron: desde ahora se acabaron los lujos, los despilfarros, tus hijos mayores ayudarán a trabajar aquí. Desolada la pobre viuda, acudió al padre Antonio, único apoyo que le quedaba en el mundo. El buen sacerdote se hizo cargo de los hijos y de Filiberta y gestionó que Margarita ingresara al colegio de las hermanas urbanistas. Así fue como Margarita llegó al convento y vio un cable, un alambre, y dijo a sus compañeritas: tiendan bien ese cable, voy a caminar sobre la cuerda floja. Vea cómo puedo hacer esto. Las niñas comentaban: qué arriesgada es. Miren a Margarita. Hasta incluso una monja se sorprende de la aventura de la niña. Y piensa: santo Dios, ojalá no le pase nada. Así fue como Margarita logra cruzar la cuerda floja entre los aplausos de las niñas. La monja, al verla, le dice: Margarita, no vuelvas a hacer eso. Tú eres una niña, no un salvaje. Margarita pide perdón y dijo: no he querido hacer el mal. La monja le dice: si haces tales cosas, vas a disgustar a Jesús, nuestro buen Padre. Margarita, aconjoscada: yo no quiero disgustar a Jesús. Y salió corriendo enseguida hacia la capilla del convento. Al encontrarse sobre la imagen de Jesús, dijo: perdón, perdón, Señor, no volveré a disgustarle. Mientras tanto, en la Haute Cour, Benita y Catarina se comentaban: vendamos todos estos elegantes vestidos de Filiberta. Hay que pagar deudas.
Para Filiberta, la vida era ahora muy difícil. Vivía esclavizada por sus cuñadas. Filiberta incluso le preguntaba, pidiéndole permiso, ¿puedo ir al convento de las urbanistas a visitar a mi hija? Benita y Catarina le decían, ¡cuánta humildad! Y se reían y le decían, bueno, puedes ir, pero si regresas a tiempo para hacer la cena. Así fue como Filiberta fue hasta el convento y se encontró con la madre Josefina, a quien le preguntó si podía ver a Margarita. La madre Josefina le dijo, llegás a tiempo, justo íbamos a mandar por vos, porque la niña ha caído enferma. La criatura hizo su primera comunión antes de la edad reglamentaria, en virtud de su inteligencia y devoción, pero desde que hizo la primera comunión, Margarita no es la misma, rehúsa jugar como antes y está muy nerviosa. Abre la puerta del cuarto y se encuentra con Margarita. Margarita se alegra de ver a su mamá, pero el extraño mal hizo rápidos estragos en Margarita, hasta que finalmente la atacó una parálisis. Margarita no pudo permanecer más en el convento y su madre tuvo que llevársela a la Haute Cour. Así fue como estuvieron durante 4 años. Margarita decía, no mejoro nada, mamá. Me he convertido en una carga para todos. Lo mejor sería que... La madre dice, calla. No digas lo que piensas. Mejor sería que hicieras un voto a la Virgen para que te aliviara. Ofrecer a la Virgen hacerte monja si te cura, hija mía. Así fue como Margarita se arrodilló ante la Virgen y le dijo, si me devuelves la salud, abrazaré la vida religiosa. Y la fervorosa petición se elevó al cielo. Milagrosamente Margarita empezó a sanar. No bien había hecho el voto. La madre le decía, qué alegría es que puedas volver a caminar, hija de mi corazón. La madre le dijo, ahora vuelvo, hija. Voy a la iglesia a dar gracias a Dios por haberte sanado. Margarita dijo, en cuanto pueda salir a la calle, haré lo mismo, mamá. Margarita pensó, he crecido tanto que no tengo ropa apropiada para mí. Y quiero que cuando mamá regrese, me encuentre vestida. Estoy tan alta como mamá, me pondré uno de sus vestidos que tiene en el armario. Pero a Margarita le esperaba una sorpresa desagradable. La alcoba de su madre mostraba la pobreza a la que le habían reducido. Margarita dice, ¿cómo, mamá? No tiene ropa. Y todo está deteriorado, inservible. En ese momento acudió a su tía Benita. Margarita le dijo, tía, necesito vestirme. Ya me he levantado. Benita le dijo, bien, ven conmigo. La tía fue derecho hacia donde se hacían los vestidos para la servidumbre. Toma, para lo que tienes que hacer, este vestido te sirve. Desde hoy trabajarás como todos. Cuando Filiberta llegó y vio a su hija tan miserablemente vestida, se puso a llorar.
Margarita dice, no importa vestir estas ropas, no llores. Lo que debemos hacer es tomar el coche e ir a ver al padre Antonio. Benita escuchó y dijo, ¿eso crees tú? El coche no es para paseos ni tonterías. No podrán usarlo sino el domingo para ir a misa. Más tarde, mientras lavaban los platos, Margarita le preguntó, ¿por qué, mamá? ¿Acaso no eres la dueña de la hacienda? La madre le dijo, ahora sabes la triste situación en que estamos. La hacienda está bajo el control de Toussaint, porque él es el tutor legal de vosotros, hasta que mi hijo Juan sea mayor de edad. Margarita dice, pobre mamá, tenerte a ti como a una criada. La madre decía, roguemos a Dios que todo esto acabe. Para Margarita la vida era ahora una prisión peor que la de la parálisis. Y así las cosas un día, René Colliard, joven y apuesto vecino de la comarca, lleva sus vacas hacia un corral, y cuando iba a levantar las trancas, él dice, ¿qué es eso? Veo un bulto caído en el camino. ¡Santo Dios! Es la joven de Lautecourt, la que nunca va a las reuniones y sábados. Está desmayada solamente. Su pulso late débilmente. Voy a darle agua. Señorita, señorita, volved. En vos, por el cielo. Reanimada con el agua, Margarita abre tristemente sus hermosos ojos. Gracias a Dios, ya estáis mejor. Ahora os acompañaré a vuestra casa. Margarita dijo, no, señor, no, mil gracias, pero debo ir sola. La tímida Margarita, que se había desmayado de hambre y fatiga, se aleja deprisa del lugar. El joven Colliard, vecino de ella, no podía olvidar a la dulce Margarita. Cuando René refirió el incidente a su hermana y a su novia, ésta se puso celosa. Su novia dijo, René se ha enamorado de esa muchacha tonta. Yo no tengo nada que hacer aquí. La historia se convirtió en un chisme y comenzó a divulgarse por todo el pueblo. Y así fue como un día, Margarita salía de su casa cuando la encuentra Catarina, le dice, ¿a dónde vas? A misa, tía. Ya la tía Benita me dio permiso. Catarina dijo, pues yo desautorizo eso, porque ya sabemos que no vas a misa, sino a... Margarita dice, ¿cómo? ¿Qué dices? Que no vas a misa, sino a coquetear con los jóvenes de la comarca. Es público y notorio que finges desmayarte para que te tomen en sus brazos algún joven. Eres astuta. Margarita, oh Dios mío, qué calumnias. Una de las criadas escucha y dice, basta, mujer perversa. No debes herir más a mi amita inocente. Catarina, ¿qué? Solo esto me faltaba. ¡Qué atrevimiento! Mi hermana te arreglará. Majadera. La sirvienta dice, vuestra hermana es tan perversa como vos, pero ya las pagaréis todas. Como era de esperarse, la noble criada fue despedida por Benita,
y Filiberto y Margarita lloraron cuando la pobre mujer se fue. Pasó el tiempo y la racha de desventuras iba a aumentar. Margarita encuentra a su mamá y le pregunta: ¿qué ocurre? No sé, tengo una inflamación abajo del ojo derecho. ¿Estás con fiebre, mamá? Debes acostarte. Quédate en la cama, iré a calentar agua para ponerte unos fomentos. Pero los fomentos no lograron contener el mal infeccioso. Margarita decide ir a traer al médico. Pregunta por el doctor Gavet. Le dicen: no está aquí y no volverá antes de una semana. Pensó: ¿qué hacer? Iré en búsqueda del padre Antonio. Sin perder tiempo, el padre Antonio hace subir a su coche a Margarita y le dice: iremos a buscar al médico rural. Y así, mientras llevaban al médico hacia Lautecur, Margarita eleva sus plegarias al Sagrado Corazón de Jesús. El médico rural examina la cara infectada de Filiberta. Es una erisipela maligna. Lo único que puedo hacer es una sangría. El recurso no serviría de nada. Era una medida desesperada, sin eficacia. Y sin que Margarita oyese, el doctor le comenta al padre Antonio: solo un milagro podrá salvar a la señora. El padre Antonio le dice a Margarita: el médico ha hecho lo que ha podido, hija. Ahora solo te resta rezar y tener fe. Desde entonces Margarita velaba a su madre de día y de noche. La Navidad se acercaba y la alegría no llegaba al corazón de Margarita. Luego las campanas anunciaron la llegada del Año Nuevo. Ese día en el templo, Margarita dijo: Señor, salva la vida de mi madre. No bien terminó la misa, Margarita corrió ansiosamente hacia su casa. Al entrar en la alcoba de su madre, Margarita volvió el rostro, horrorizada. Lo que Margarita había visto era que el absceso de su madre había reventado. Una sensación de dolor le llegaba al corazón, pero al mismo tiempo empezó a comprender que aquello era el anuncio de una mejoría verdadera. La llaga despedía mal olor, pero Margarita la limpió sin ninguna repugnancia amorosamente. Pronto, Filiberta convalecía. Las nubes negras empezaban a desaparecer al fin. Por la tarde, se sorprende al ver a sus hijos. Los hijos dicen: qué alegría verte de pie de madre. El padre Antonio nos dijo que estabas grave. La madre dice: Juan, qué grande estás. Sí, como que hoy cumplo 21 años, mamá. Por lo tanto, desde hoy, yo soy el amo de Lautecur. Voy a tomar posesión de la herencia. Al ruido jubiloso de los aracoque, Benita y Catarina se asomaron y escuchaban: se acaban las penas para vosotras, mamá. Y Margarita: desde hoy, todos a obedecer vuestras órdenes en casa. Catarina y Benita dijeron: ¡qué humillación! Yo no podré soportarlo. Ni yo. Vámonos de esta casa cuanto antes. Despojadas del mando, de la noche a la mañana, Benita y Catarina prefieren irse de Lautecur. Margarita se pregunta: ¿por qué se han ido mis tías?
Yo no le guardaba rencor, mamá tampoco. Su hermano le dice, yo mismo le ofrecí que trabajaran como antes para la hacienda, pero prefirieron irse. Allá ellas. La felicidad volvió al seno de la familia Alacoque, como cuando Claudio vivía. El hermano mayor, sin embargo, tenía una preocupación. La mira a Margarita y le dice, ya eres una señorita casadera, hermana. Tendremos que relacionarte. Margarita, obediente, asistía a los bailes de carnaval donde los pretendientes la asediaban. Uno de ellos le dijo, detrás de vuestro antifaz adivine un rostro cautivador, señorita. Margarita dijo, perdónenme. Y en la primera ocasión Margarita se escabulló en el coche y no quería más fiestas mundanas. Llegó a lo alto de la colina y dijo, Dios mío, me arrepiento de mi frivolidad. No creas que he olvidado mi voto de hacerme religiosa, solamente he estado acompañando a mi madre mientras se restablecía. A partir de ese día, Margarita luchó espiritualmente porque su madre la dejara cumplir su voto. Filiberta cedió cuando el padre Antonio abogó por Margarita. Y al fin un día ingresó en la orden de la visitación. Ya en el convento, una de las reverendas le consulta a la monja, ¿cómo va nuestra nueva ingresada Margarita María Alacoque? Es una buena joven, reverenda madre, pero se excede en sus transportes místicos. A menudo permanece en oración y se olvida de desayunar. ¿Qué referencias hay de ella con respecto a su vida anterior? Era muy piadosa, ayudaba y servía a los pobres, aun contrariando la voluntad de su familia. Bueno, tengamos paciencia con ella. Creo que será una religiosa ejemplar y digna. La madre de las novicias decidió aleccionar a María. Así una monja le dijo, hermana Margarita María, conviene que os mantengáis en actividad para evitar esos enfermizos ensimismamientos. Comprender que las reglas de nuestra orden solo requieren meditación y piedad sencillas. Margarita, reverenda madre, sé que soy indigna de vuestra orden, pero os ruego que me ayudéis. Cuando pienso en Jesús lo escucho y lo veo por todas partes, por eso olvido mis deberes. Bueno, desde ahora te ocuparás en la enfermería para que tengas equilibrio. Margarita María, sin embargo, dio muestra de distracción y torpeza en sus labores en la enfermería. Hasta un día le encargaron llevar abajo un hornillo de carbón y casi al caerse provoca un incendio. Las monjas decían, está visto que ni la actividad física te deja en paz. Margarita, no, reverenda madre, siento dentro de mí algo que quiere revelarse. Bueno, mañana vendrá a sustituirme otra madre, hermana Margarita. Será preferible que os comportéis mejor, si quieres profesar. La nueva supervisora, advertida de la extraña conducta de Margarita, comenzó los ejercicios preparatorios para la profesión de las novicias. Durante el consejo para admitir a las profesas a novicias,
la votación ha aprobado a todas, excepto a Margarita María Lacoque. Se decía, porque parece no haber asimilado fielmente el espíritu de la orden de la Visitación. Pero poco después, el Señor se apareció a Margarita. Mientras ella iba caminando, se encontró con la aparición que le dijo: di a tu superiora que no hay razón para temer recibirte, pues yo respondo por ti, y seré tu fiador si me juzga capaz de serlo. Así lo hizo Margarita. Algo interior me dice, pensó la monja, que esto no es una locura, sino una iluminación. Haré rectificar el fallo del consejo. A cambio de la gracia, Jesús pidió a Margarita una completa sumisión y obediencia. El 27 de diciembre de 1673, durante la fiesta de San Juan, Margarita María estaba en oración. De pronto cayó en un éxtasis, una luminosa visión fue apareciendo lentamente ante sus ojos. Jesús le dijo: te he elegido para manifestar mi corazón a los hombres por tu medio. Margarita dijo: pero yo soy una criatura inepta, no puedo llevar a cabo tan grandioso designio. Jesús le dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular que, no pudiendo contener las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio. Esta es una prenda de mi amor. He encerrado en tu costado una chispa de las vivas llamas de mi amor. Desde ahora eres el apóstol de mi sagrado corazón. Aturdida aún, Margarita camina hacia su celda. El costado le duele con divino dolor. Luego refiere a la superiora lo que le ha ocurrido. La superiora dice: es necesario que os vea el médico. El médico no encontró en la santa ningún mal conocido y tuvo que admitir que no podía diagnosticar y que no le parecía que Margarita estuviese loca, ni mucho menos. La confusión de las religiosas creció aún más. Entretanto, en la celda de Margarita, otra vez apareció el Señor. Y después de hablar largamente sobre el amor de su corazón, el Señor le dijo: comulgarás todos los primeros viernes de cada mes y los jueves te levantarás sobre las 11 y 12 de la noche para que yo te ilumine, pidiendo misericordia por los pecadores. Poco después, una monja dijo, una de las monjas comenta: ha llegado a las cercanías el jesuita padre Claudio de la Colombiere y va a honrarnos predicando en este convento. El padre Claudio de la Colombiere se pregunta: ¿es ese santo predicador que está asombrando al mundo? El mismo. Pronto tendremos la fortuna de escucharlo. Y el día llegó. Claudio de la Colombiere predicó para la comunidad de la Visitación. Margarita María miraba hacia el predicador, pero empezó a sentir su voz que se apagaba. Luego su figura iba desapareciendo.
Después, Margarita escuchó una voz divina. He aquí al que te envío. Margarita decía, gracias, Dios mío. Ahora tendré un abogado y un guía que viene en mi auxilio. A partir de ese día, Margarita y el padre de la Colombiere tuvieron varias entrevistas, hasta que un día Margarita le dijo, padre, el Señor me ha dicho que hable con vos sin ningún temor y que os consagréis a su corazón. Colombiere sintió enseguida que Dios le llamaba para una misión directamente y acudió a apoyar las revelaciones de la santa. Entretanto, Jesús hablaba a su elegida. También le decía, he aquí este corazón, que tanto ha amado a los hombres hasta agotarse y consumirse. Para mostrarles su amor, te pido que se establezca una fiesta en su honor. Y Colombiere, a la superiora del convento de la Visitación, le hablaba y le preguntaba todo sobre María. La hermana le decía, los teólogos que han examinado a la hermana Margarita dijeron que no parecía ser movida por el Espíritu de Dios. Colombiere decía, pero yo os aseguro que sí. El padre de la Colombiere pidió a Margarita María que escribiera todo lo relacionado con sus revelaciones. La santa, fiel a su promesa de obediencia, lo hizo. Ahora se sabía lo que el Sagrado Corazón deseaba a través de su mensajera. Comunión los primeros viernes del mes, la hora santa y la fiesta del Sagrado Corazón. Pronto la humanidad ingrata empezó a desagraviar a su Redentor con esas prácticas devotas. Pero por fin el 16 de octubre de 1690, Margarita en la cama decía, yo sé que voy a morir, quiero comulgar, por favor. Las hermanas le decían, no tenéis nada grave esta vez, hermana. Y se le administró la comunión, aunque nadie creía que iba a morir. Estaba muy serena y exclamó, oh, qué dulce cosa es morir, después de amar el Sagrado Corazón de quien nos ha de juzgar. Pero como lo profetizaba, ella ese día entregó su alma al Señor. Cuando una religiosa desató la cinta que tenía en la cabeza, perfume, su cadáver exhala un aroma como de rosas frescas. Así murió Margarita, apóstol del Sagrado Corazón, que llevó a los hombres otra vez por el camino del amor a Cristo Redentor.